Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Sabías que una simple frase convirtió una película en una celebración mundial? ¿Cómo pasó Star Wars de ser una apuesta arriesgada a un fenómeno global? ¿Y por qué millones celebran cada 4 de mayo como si fuera una tradición real? Margaret Thatcher, la histórica primera ministra británica conocida como la Dama de Hierro. Bueno, resulta que ella es la verdadera razón por la que hoy, lunes 4 de mayo de 2026, hay millones de personas caminando por la calle empuñando sables de luz. Suena a una broma muy elaborada, o sea, a un mito urbano de internet, Pero es 100% real. Exacto, es un hecho documentado. El origen de esta celebración masiva no tiene absolutamente nada que ver con George Lucas, y tampoco nació en una junta creativa de Hollywood, ni fue parte de una estrategia, digamos, de mercadotecnia para vender juguetes. Para nada. Para encontrar el origen hay que remontarse al Reino Unido al año 1979, específicamente a una publicación del diario londinense Evening News. Resulta que el Partido Conservador británico acababa de arrasar en las elecciones y pues decidieron publicar un anuncio a página entera para felicitar a Thatcher por asumir el cargo. Y el texto de ese anuncio era un simple juego de palabras en inglés. Decía, "May the 4th be with you, Maggie, congratulations". Claro, tomaron la mítica frase "May the Force be with you", que conocemos como "que la fuerza te acompañe", y la convirtieron en "que el 4 de mayo te acompañe". Una total casualidad. O sea, una broma nacida en el cerrado ámbito de la política británica terminó bautizando a la celebración de cultura pop más enorme que existe en el planeta. Es que es fascinante. Totalmente. Y precisamente por ese nivel de impacto, hoy tenemos un despliegue documental gigantesco sobre la mesa para nuestro análisis a fondo. Y aclaro para que nos escucha, no estamos aquí para hacer un simple recorrido nostálgico recordando lo buena que es la banda sonora. No, vamos mucho más allá. Así es. Contamos con el monumental libro histórico Los Archivos de Star Wars, de la editorial Taschen, una obra que documenta cada decisión creativa de la producción. Además, revisaremos un exhaustivo estudio académico titulado Imaginarios del Espacio Exterior. Un estudio muy interesante, publicado en conjunto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Varsovia. Ajá. Y a esto le sumamos registros del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, junto con varios análisis de la prensa de la época. Porque el propósito de esta exploración es deconstruir un fenómeno. Queremos entender con claridad cómo fue posible que una película estrenada en 1977, una obra que, bueno, sobre el papel, parecía una mezcla absurda de samuráis y naves espaciales, logró alterar la industria cinematográfica por completo. Creó una mitología moderna desde cero. Y al mismo tiempo inventó el modelo de negocio que sustenta a la cultura de masas actual. Bueno, para comprender cómo una sola película logra fracturar la historia de esa manera, hay que mirar el terreno donde aterrizó. El contexto, claro. Exacto. La década de los 70s en Estados Unidos era, pues, un campo minado a nivel emocional. La guerra de Vietnam dejaba una cicatriz enorme en la psique social. Había una crisis económica muy fuerte y el escándalo de Watergate había destruido la confianza en las instituciones. Y el cine de Hollywood funcionaba como un espejo de esa depresión. Así es. Para alguien que iba al cine en esa época, lo normal era encontrarse con películas crudas, llenas de antihéroes, violencia callejera y finales completamente desoladores.
El público buscaba entretenimiento y salía sintiendo todo el peso del mundo en los hombros. Faltaba oxígeno en la cultura, por así decirlo. Y George Lucas, que era un director que apenas estaba despegando, leyó ese clima emocional a la perfección. Supo leer la habitación. Exactamente. Él entendió que la sociedad no necesitaba otra obra maestra del realismo crudo que le recordara lo fracturado que estaba el sistema. Pero, a la vez, tampoco quería filmar una historia vacía, de esas que se olvidan a los 5 minutos. Quería algo que resonara, ¿no? Quería construir un relato que vibrara en el inconsciente colectivo. Y para estructurar algo así, se sumergió en el trabajo del antropólogo Joseph Campbell, de manera muy específica en su libro El héroe de las mil caras. A ver, pero bajemos ese concepto a la realidad para la audiencia. ¿Cómo se aplica un estudio sobre mitología antigua a una cinta con sables láser? Porque a simple vista lo que vemos es a un muchacho granjero y a un contrabandista disparando armas. Es una excelente pregunta. Campbell argumenta que, a pesar de las inmensas diferencias culturales, existe una estructura narrativa compartida por casi todas las religiones y mitos de la humanidad. A esto lo llama el monomito o el viaje del héroe. El viaje del héroe, claro. Y Lucas tomó esa plantilla arqueológica y la usó con precisión matemática. O sea, Luke Skywalker no es solo un adolescente en un planeta desértico, representa el arquetipo del huérfano de orígenes humildes, llamado a un destino mayor. Y Obi-Wan Kenobi es la figura del mentor. Exacto, el chamán o mago sabio que entrega un talismán al héroe y lo guía, idéntico al rol de Merlín en la leyenda del rey Arturo. Al revestir estos arquetipos inmemoriales con pintura de ciencia ficción, el cerebro de la audiencia no registraba una historia incomprensible. Registraba una leyenda familiar. La gente sentía que ya conocía el relato. Se podría decir que George Lucas operó en la práctica como un DJ magistral, haciendo un remix de la historia humana. Me encanta esa analogía. Es muy precisa. Está todo ser vivo y simplemente la rebautizó como la fuerza. Y sobre esa base empezó a mezclar influencias de todos lados. Agregó el ritmo de los cómics de Flash Gordon de los años 30. Luego, modeló la actitud arrogante de Han Solo basándose en Humphrey Bogart en Casablanca. Y tomó prestados muchísimos elementos de la novela de ciencia ficción Dune de Frank Herbert. Uy, el vínculo con Dune es un tema crítico. Frank Herbert llegó a documentar hasta 16 puntos de coincidencia directos entre su novela y el guión de Lucas. 16 puntos. Sí, ambos universos presentan un planeta desértico letal, un imperio galáctico opresor, el contrabando de un recurso místico vital y un héroe joven que descubre habilidades latentes casi religiosas. A ver, siendo críticos con ese dato y revisando las fuentes, no deberíamos considerar que Lucas simplemente robó todas estas ideas, porque Herbert incluso fundó, a modo de burla pública, una organización ficticia llamada la Sociedad Somos Demasiado Grandes para demandar a George Lucas. Suena a una apropiación gigante, ¿sí? ¡Claro! Suena a plagio. Es una provocación justa, y es importante mantener la neutralidad aquí. La frontera entre el plagio y el homenaje es muy borrosa. Sin embargo, en el análisis histórico del arte, lo de Lucas se clasifica como una síntesis cultural. Su genialidad no residía en inventar componentes desde cero, sino en la alquimia de cómo los combinaba. Exacto. Podría parecer un robo a los puristas, pero el resultado fue un lenguaje narrativo nuevo. Esto se nota muchísimo al revisar su devoción por el cine japonés, en especial por Akira Kurosawa. De la película La fortaleza escondida, Lucas extrajo una técnica brillante: contar una historia épica desde el punto de vista de los personajes de clase más baja. Que en la cinta de Kurosawa eran dos campesinos. Y Lucas los transformó en los droides C-3PO y R2-D2. ¡Wow! Y las huellas al cine samurái están por todos lados. En otra cinta de Kurosawa, Yojimbo, hay una secuencia en una posada que termina con un espadachín amputándole el brazo a un matón. Una escena icónica. Lucas la calcó casi cuadro por cuadro para la famosa pelea en la cantina. Incluso el término Jedi es una derivación fonética de la palabra Hidaigaki, que designa el género de los dramas japoneses de samuráis. Y hay que decir que todo fue un proceso salvaje de prueba y error. Porque revisando los borradores iniciales en el libro de Taschen, la historia era irreconocible. Totalmente irreconocible. Luke Skywalker era un general canoso y veterano de guerra. Han Solo había sido concebido como un monstruo enorme de piel verde y branquias. Imagina eso. Y el imponente Chewbacca nació simplemente porque Lucas se quedó mirando a su propio perro, un Alaskan malamute llamado Indiana.
sentado en el asiento de copiloto de su coche. Es increíble. Pero visualizar esta amalgama cultural en papel era apenas la mitad de la batalla. Materializarla en la pantalla de un cine en 1977 planteaba un abismo tecnológico. La industria en Hollywood no contaba con las herramientas para filmar eso. Las maquetas colgadas de hilos transparentes ya no eran suficientes para el nivel de realismo que se buscaba. Para nada. Y cuando la industria no te da las herramientas, pues no queda otra opción que inventarlas. Para resolver esto, George Lucas fundó su propia compañía de efectos visuales, Industrial Light and Magic. ILM, claro. Y aquí ocurre la verdadera revolución técnica. Los archivos del Smithsonian muestran cómo este equipo creó el sistema de cámara controlado por movimiento. Que eso lo cambió todo. Porque antes de este invento, si un director quería filmar 50 naves espaciales cruzándose en pantalla, era humanamente imposible mover la cámara a mano repitiendo el mismo trayecto exacto para grabar cada nave por separado. Y luego encimar las imágenes en el negativo, claro. El equipo en ILM construyó cámaras montadas sobre rieles y las conectaron a computadoras rudimentarias que memorizaban el recorrido. Permitía que la cámara avanzara, girara y retrocediera con una precisión matemática asombrosa. Podían filmar una nave modelo en primer plano, rebobinar el trayecto milimétricamente, filmar la explosión al fondo y luego superponer las estrellas sin que la imagen vibrara. Por primera vez en la historia, el espacio exterior adquirió un peso físico real. Las naves se veían sucias, desgastadas. Ahora, empujar los límites de la tecnología de esa forma requería una inyección de capital gigantesca. Y el riesgo de quiebra era brutal, ¿no? Inmenso. Invertir millones en ciencia ficción era casi un suicidio corporativo en esa época. Los grandes estudios la veían como un género barato. La leyenda cuenta que Lucas organizó una proyección privada del corte preliminar para sus colegas, y fue catastrófico. Sí, como los efectos de las naves no estaban listos, Lucas insertó grabaciones reales de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial para marcar el ritmo. Y Brian De Palma, un director de inmenso prestigio y amigo de Lucas, lo enfrentó al terminar y le dijo que la cinta era un caos incomprensible, que arruinaría su carrera. ¡Qué fuerte! El único cineasta en esa habitación que pudo ver más allá del caos e intuyó el fenómeno fue Steven Spielberg. Y vaya que la historia le dio la razón a Spielberg. La demanda de entradas generó un pánico comercial tan positivo que las acciones del estudio 20th Century Fox doblaron su valor en semanas. Un furor económico sin paralelo. Y hablando de eso, hay que mencionar las Navidades del 77. La demanda de figuras de acción era tan voraz que Kenner, la compañía de juguetes, enfrentó un colapso total en sus cadenas de producción. Resultaba imposible fabricar el plástico a la velocidad que el mercado lo exigía. Y frente a esa imposibilidad, Kenner tomó una decisión que raya en el surrealismo comercial. Decidieron vender cajas vacías. Literal, cajas de cartón vacías. Diseñaron un empaque decorado y adentro colocaron un certificado impreso. Los padres pagaban por una caja sin juguete, bajo la promesa de que en la primavera siguiente recibirían las figuras por correo postal. Vender la promesa de un juguete a millones de personas y lograr que la gente lo aceptara con alegría, ese certificado de cartón inauguró una era económica nueva. Comprobó que la mercadotecnia derivada podía generar más ingresos que la propia taquilla. Exacto. Ese flujo de efectivo le otorgó a Lucas independencia financiera absoluta. Pudo costear las secuelas como El Imperio Contraataca sin pedirle un centavo a los estudios. Fue la piedra fundacional del modelo de franquicias moderno. Es innegable el impacto económico, sí. Pero, a ver, detengámonos a cuestionar esto con mayor rigor, sin tomar partido. Al ver a padres comprando cajas vacías y a millones acumulando plástico, es fácil catalogarlo como la victoria del consumismo desenfrenado. Una postura muy común, sí. Pero leyendo el estudio de las universidades de San Luis Potosí y Varsovia, surge otra perspectiva. Estos investigadores plantean que estos objetos cumplen una función mucho más honda. Es posible que un pedazo de plástico funcione como una reliquia tangible. Pues la sociología valida esa segunda perspectiva. La compra de estos artículos trasciende el impulso capitalista. Actúan como anclajes físicos de un mundo imaginario. O sea, un puente directo. Al sostener un sable vedús de plástico, las personas logran traer esa mitología a la realidad. Rodearse de estos objetos es una forma de mantener viva la narrativa en la vida diaria, dotando al individuo de un sentido de pertenencia.
Y cuando millones experimentan esta necesidad, la fascinación deja de ser un acto solitario. Mutan, se organizan y se convierten en una comunidad, lo que nos lleva al centro del comportamiento actual, el desarrollo de los grupos de aficionados como una entidad social compleja. Pasamos de cajas vacías a multitudes organizadas. En la investigación aplican el término hecho social total. Un concepto de Marcel Mauss, ¿no? Correcto. Significa que la franquicia ya no puede estudiarse solamente como películas. Su influencia atraviesa la economía, el arte, la ética y la estructura comunitaria mundial. El estudio detalla cómo opera como un imaginario desterritorializado. Polonia pueden no compartir idioma, pero comparten un código de valores. Los investigadores llegan a clasificar a los personajes como seres metahumanos. Ese concepto de lo metahumano suena complejo. ¿Cómo se vive eso a nivel emocional para la audiencia? Bueno, en la antropología, un metahumano es una figura ficticia que interfiere en la vida real con tanta fuerza que las personas desarrollan vínculos íntimos hacia ella. Cuando un seguidor lamenta la tragedia de Anakin Skywalker, su cerebro procesa esas emociones con la misma autenticidad que usaría para un líder social verdadero. Esa explicación hace que los eventos masivos cobren total sentido. Los documentos mencionan la convención Star Wars Celebration en Anaheim. 65,000 personas congregadas. Es abrumador. Y los testimonios son claros. No asisten solo a comprar mercancía. Describen una sensación de hermandad palpable. Relatan ese momento en que las luces se apagan, miles de sables se encienden al unísono y lo que en pantalla es la fuerza, en ese recinto se transforma en una energía social, un lazo genuino. Y una manifestación de este lazo es la creación de trajes detallados. El cosplay no es ponerse una máscara de plástico para ir a una fiesta. Es un acto performático transformador. Las personas invierten meses confeccionando armaduras. Rompen las restricciones de su cotidianidad, ¿verdad? Claro, vestir de piloto rebelde ofrece un espacio seguro para canalizar facetas de su propia personalidad como la valentía, que quizás sus vidas rutinarias mantienen reprimidas. Hay una entrevista en los archivos que expone este impacto íntimo. Hablan con Steve Sansweet, quien dirige Rancho Obi-Wan, el museo con la mayor colección privada de la saga en el mundo. Una figura clave en la comunidad. Cuando le preguntan qué motiva a alguien a dedicar sus ingresos y su vida a rodearse de esta mercancía, su respuesta desarma cualquier postura cínica. Él relata cómo, al no haber establecido estructuras familiares tradicionales, encontró en la preservación de esta cultura material un propósito vital absoluto. Invertir su tiempo en esta colección y compartirla le brinda el mismo sentido de legado y cuidado que otros encuentran en la crianza familiar. Proveen un refugio emocional para quienes trazan caminos de vida diferentes. En esencia, a través de todo esto, la obra logró emanciparse. Escapó de las manos de George Lucas y de la corporación que posee los derechos. Se ha convertido en un lenguaje humano de dominio público. Brinda a millones una herramienta para navegar la moralidad y la adversidad, sosteniéndose sobre esa filosofía oriental y el balance entre la luz y la oscuridad. La saga dejó de tratar sobre batallas galácticas. Funciona como un espejo de la condición humana. Y la gente lo utiliza activamente para procesar sus propios conflictos frente a un entorno complejo. Detengámonos un instante para dimensionar esto. Es asombroso observar cómo el recorrido inicia en el 79 con un juego de palabras político para Margaret Thatcher, dándole nombre por accidente a una celebración global. Pasamos por la genialidad intuitiva de un cineasta que inyectó esperanza en una sociedad golpeada por el cinismo. Analizamos los sistemas de cámaras mecanizadas que revolucionaron los efectos visuales y cómo unas cajas de cartón reconfiguraron el negocio creando el modelo del gran evento de taquilla moderno. Y el conocimiento más valioso que arroja todo este análisis es que examinar la vigencia de esta historia es en realidad estudiar la psique de la sociedad moderna. Así es. A pesar de los avances tecnológicos, el ser humano contemporáneo evidencia una necesidad persistente de contar con mitologías heroicas. Continuamos buscando narrativas que definan la lucha entre el bien y el mal para no perder el rumbo ético. Y necesitamos comunidades que nos brinden anclaje. Precisamente esa idea nos lleva a la reflexión final para quien nos escucha. Una provocación que surge al cruzar la historia documentada con nuestro presente. A ver. Existe consenso histórico de que la película triunfó en los 70 porque la población estaba inmersa en pesimismo por crisis y necesitaba escapismo puro. Y hoy en día sabemos que el 22 de mayo de 2026 llegará a los cines una nueva entrega de Mandalorian en Grogu,
y la expectativa mundial es descomunal. El nivel de fervor por este nuevo contenido guarda un eco histórico imposible de ignorar. Exacto, y deja una incógnita fundamental. El resurgimiento y la insaciable sed contemporánea por regresar a esta franquicia, ¿es realmente una demostración de amor incondicional por la ciencia ficción? O se podría pensar. ¿O será una señal de alerta, indicando que nuestra sociedad actual se siente nuevamente acorralada, fatigada por la incesante realidad global y busca con la misma urgencia de los 70 encontrar refugio en una galaxia muy, muy lejana? Es algo para analizar a profundidad. Sin duda, muchas gracias por ser parte de este análisis. Que la fuerza acompañe a quien nos escucha. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.